Muchísimas gracias a todos vosotros y todas vosotras por estar aquí. En especial, muchísimas gracias a Engracia, nuestra diputada por Sevilla, secretaria provincial del Partido Comunista de España en la provincia de Sevilla. Muchas gracias, Patricia, por representar a la UGT y traernos la voz de la UGT, de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, a este acto. Muchas gracias, UNAI, por traernos también las propuestas de las comisiones obreras. Yo quiero empezar agradeciendo el trabajo de los sindicatos, del sindicalismo de clase, durante toda la historia del movimiento obrero, pero en especial durante estos últimos 4 años. Estamos en un momento en el que, como bien ha dicho, creo que ha sido UNAI, no sabemos cuánto va a durar la nueva legislatura, qué tipo de gobierno va a haber. Un mensaje de tranquilidad. Yo creo que esta legislatura algo va a durar. También creíamos que la anterior no iba a durar nada y ha sido de las más largas. Y desde luego lo que hoy tenemos claro es que no va a haber gobierno de la derecha y la ultraderecha. Hoy eso sí lo sabemos y eso tenemos que felicitarnos, y muy probablemente va a haber un gobierno de coalición de izquierdas sustentado por una alianza parlamentaria de fuerzas democráticas, dejémoslo ahí. Y eso obviamente pues hace que algunas cosas sean más fáciles y otras más difíciles. Pero en todo caso, primero hagamos una evaluación para saber en qué punto estamos y fijarnos metas, ¿no? Y lo primero que creo que tiene una trascendencia fundamental de lo que se ha conseguido con la llegada al gobierno de España, del espacio de la izquierda transformadora, alternativa, Unidas Podemos, ahora Sumar, ha sido demostrar que los dogmas neoliberales eran eso, dogmas, que no era ni mucho menos la única política que se podía hacer, y que, a pesar de haberse constitucionalizado en la Unión Europea en muchos casos, y que incluso era, entre todas las políticas que se podía hacer, una política que desde luego no era favorable para las mayorías sociales, para la clase trabajadora. Creo que hemos roto 3 de estos dogmas de forma contundente, ¿no? Que en primer lugar, lo que hemos acreditado es que frente a los que defendían la desregulación de las relaciones laborales, la recuperación de los derechos laborales, es decir, la reforma laboral, no solamente no ha multiplicado el desempleo, sino que ha reducido el desempleo. En segundo lugar, la mejora de las condiciones salariales, pues no solamente no ha arruinado a las empresas y ha cerrado multitud de empresas, sino que ha hecho que la economía crezca. Y la economía española ha sido, en este último periodo, de las que más ha crecido en toda la Unión Europea. Y en tercer lugar, también hemos acreditado que la intervención del Estado en el mercado, en la economía, es muy saludable. Tan saludable que gracias a esas intervenciones, al control, por ejemplo, del mercado eléctrico, dentro de un orden, ¿no? Ya nos habría gustado intervenirlo mucho más, o el abaratamiento de los transportes públicos, en algunos casos incluso su gratuidad, o un leve control del incremento de los precios de los arrendamientos, es decir, medidas, todas ellas, de intervención de ese mercado, que según nos habían dicho, se autorregulaba para garantizar el mejor funcionamiento y los mayores beneficios posibles a la sociedad, pues lo cierto es que nos ha permitido controlar la inflación mejor que cualquier otro gobierno de Europa. Eso tiene un valor trascendental, es decir, que en la Unión Europea un aquelarre en muchos casos de señores, la mayoría, y alguna que otra también señora, consagrados al estímulo de las políticas neoliberales, hayan tenido que replantearse o preguntar al menos cómo esa reforma laboral que se ha hecho en España no ha sido tan malo, eso de controlar el algoritmo de las relaciones laborales, lo de la ley Rider, ese modelo se puede exportar, no se puede exportar, y eso ha quedado sembrado. Pero es cierto que simultáneamente, pues tenemos que ver si somos capaces de seguir impulsando esa agenda o qué nos vamos a encontrar en esta legislatura. Yo
diferencia, claro, hay una diferencia sustancial entre un acuerdo parlamentario de fuerzas progresistas para sustentar un gobierno de coalición de izquierdas y un acuerdo parlamentario de fuerzas democráticas para sustentar un gobierno de coalición de izquierdas. Creo que no es aventurado decir que vamos a impulsar la agenda territorial, que probablemente vamos a avanzar en un modelo más federal, en una mejora de la financiación territorial del Estado. Creo que también va a ser muy posible avanzar en la recuperación de derechos y libertades fundamentales públicas que no hemos podido avanzar en esta legislatura porque en muchas ocasiones ha habido miedo por parte del partido mayoritario de la coalición. O sea, si hasta ahora en esta legislatura pues hemos acabado con la criminalización del derecho de huelga, de las actividades de los piquetes, por supuesto que sí, pero no hemos sido capaces de derogar los delitos que limitan, castigan la libertad de expresión. Por ejemplo, en el Código Penal eso no hemos sido capaces de hacerlo, o no hemos sido capaces de eliminar todas las trabas a la protesta social, el endurecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y claro, nos queda algo que para el Partido Comunista de España, para las fuerzas de izquierdas de la coalición Sumar, para la Izquierda Unida, es trascendental, que es el impulso de la agenda social y laboral, algo que obviamente para el sindicalismo de clase pues también es fundamental. Muy probablemente, bueno, observaréis que una de las primeras, pues la primera comparecencia pública del líder de una de las fuerzas políticas imprescindibles, del señor Puigdemont, pues se preocupó de poner negro sobre blanco, una especie de excusatio non petita, nosotros vamos a hacer que se impulse la agenda social y laboral, porque las sospechas eran evidentes, las sospechas de la voluntad de algunas fuerzas políticas democráticas, pero que responden a intereses de las burguesías nacionales en muchos casos, pues hace que nos preocupemos sobre la posibilidad de avance de esa agenda social y laboral. La cultura de la que venimos, el Partido Comunista de España, pues es una cultura que nos ha hecho preocuparnos habitualmente por la experiencia de el poco convencimiento muchas veces de la socialdemocracia por combatir estos dogmas neoliberales que hemos estado hablando antes, ¿no? Y sabemos que cada uno de los avances que hemos tenido en este gobierno de coalición no han sido tan sencillos, ha habido que pelearlos mucho. La verdad, para mí es una satisfacción ver cómo en la campaña electoral se ha construido un importante consenso entre las dos fuerzas políticas del gobierno sobre la bondad de la reforma laboral, de la subida del salario mínimo, la reforma de las pensiones, las medidas de intervención en los mercados. Pero bueno, recordaréis que cada una de esas medidas hubo que pelearla, impulsarla, contrarrestar un mensaje negativo que en muchos casos venía desde dentro del gobierno de coalición y desde incluso algunos de los ministerios de nuestro gobierno. Y compañeros y compañeras, no habríamos sacado adelante ni la mitad de esas medidas. Desde luego no ha sido porque Izquierda Unida o Podemos, Unidas Podemos en ese momento, el Ministerio de Trabajo, nuestra compañera Yolanda Díaz, haya convencido al Partido Socialista. Eso ha ayudado, pero ha sido por el trabajo de los sindicatos, ha sido por el empuje de todo el sindicalismo de clase, pero en especial de los dos sindicatos mayoritarios de este país, de las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Y tenemos, yo creo que en este país tenemos un tesoro, los trabajadores y trabajadoras, que es la unidad de acción sindical. La unidad de acción sindical es una herramienta insustituible, es la mejor herramienta, probablemente la única, para alterar las correlaciones de fuerzas que resultan de un resultado electoral. Es decir, la sociedad es muy poliédrica y la sociedad tiene muchos componentes y evidentemente el componente institucional es importante, pero una democracia tiene muchos más componentes y tiene muchos más vectores, y el vector de la participación ciudadana, del movimiento obrero organizado, desde luego en nuestra cultura el movimiento obrero organizado es el motor de la historia,
de los cambios y de las transformaciones sociales. Y por eso creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a ese trabajo de los sindicatos de clase, todos, en especial de Comisiones Obreras y de UGT, para haber sacado adelante toda esta agenda de cambios y transformaciones. Claro que ya es una agenda de todo el gobierno de coalición, pero sobre todo son logros que ha conseguido el movimiento obrero organizado, el movimiento sindical de este país. Y me alegro especialmente porque además, frente a ese dogma o no sé, esa especie de argumento que nos contaban de la debilidad del movimiento sindical en España, yo me he preocupado en estos años de ir observando estadísticas europeas de la participación sindical en Europa y claro, ojalá que tengamos mucha más participación sindical, pero la participación sindical en España ha crecido en estos años en porcentaje, mientras que en otros países de Europa, por ejemplo en Alemania, ha descendido. Aquí ha crecido. Y creo que eso es también porque los trabajadores y trabajadoras en los puestos de trabajo han visto que es muy útil estar afiliado a un sindicato y vincularse a un sindicato, y que los sindicatos, claro, que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores. Sobre todo en un momento, que no nos equivoquemos, porque sobre todas estas cuestiones puede haber dudas, pero cuando el fascismo, la ultraderecha, tiene tan claro que los sindicatos son el enemigo a batir, no cabe duda de la importancia, la trascendencia y la insustituibilidad de los sindicatos de clase, que han sido el blanco permanente durante estos 4 años en el Congreso de los Diputados de la ultraderecha de este país. Su odio acérrimo, permanente, todo tipo de descalificaciones, insultos y denostar de distintas formas a los sindicatos y la actividad sindical. Yo no quiero extenderme mucho más, simplemente creo que es muy importante la agenda que nos han propuesto aquí los compañeros y la compañera Patricia, el compañero Unai, estos objetivos de seguir mejorando las condiciones de trabajo, el mundo del trabajo, las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Desde luego nosotros, el Partido Comunista de España, nos comprometemos para trabajar para que estas propuestas formen parte del acuerdo de gobierno, de coalición, que todavía no está cerrado, que se está trabajando. Nosotros nos comprometemos a incluir estas medidas y más, y desde luego estamos seguros que lo que dure esta legislatura, que ojalá sea muy larga, vamos a conseguir vencer esas dificultades para hacer avanzar este tercer componente, que a priori probablemente el más complicado, la agenda social y laboral, gracias al empuje y a la capacidad de movilización de los sindicatos. Yo lo único que espero es que la militancia de este partido, el Partido Comunista de España, toda la militancia política y las personas organizadas en nuestro espacio político, en Sumar, sean conscientes de la importancia de este trabajo y apoyemos, impulsemos la actividad de los sindicatos, las movilizaciones para conseguir que esta agenda social y laboral también sea exitosa en esta legislatura. Gracias.